Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, estamos en nuestro bloque cultural, que calentamos todos los días. La única pretensión es compartir con ustedes expresiones de arte y de cultura que puedan referir algo que sea muy asequible para ustedes, pero además que contribuya de manera significativa a recorrer nuestra propia historia y a poner en relieve momentos, tiempos, movimientos que han sido fundamentales para poder gestar en nuestro país esa constante búsqueda de identidad que refleje en buena medida lo que somos o lo que estamos queriendo o dejando de ser, ¿no? Que es toda una discusión en este tiempo. Y por eso es que la Casa de la Literatura, creo, como siempre, audazmente y siempre memoriosamente, nos plantea una serie de exposiciones que se encaminan en esa dirección. Y esta vez a propósito de los 100 años de Orcopat, el movimiento cultural, artístico que irradiaba desde el sur a todo el país, revisan las expresiones de nuestro país al sur de inicios del siglo XX, pero que hasta ahora, por cierto, estamos todavía descubriendo, redescubriendo. Por eso es que esta exposición magnífica, Vanguardias del Sur, Idea, Arte y Polémica de los Andes, es sumamente recomendable y han tenido la generosidad esta mañana Janet Sukasaka y Rodrigo Vera, que son curadores e investigadores de esta muestra, de darnos unos minutos de su tiempo para poder compartirnos de qué se trata. Janet, Rodrigo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. ¿Qué ¿Qué tal, tal? Glaxer? Buenos ¿Cómo estás? días. Buenos días. Gracias por la invitación también. No, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo y gracias a ustedes por esta magnífica exposición que quisiera, no sé qué quiere comenzar, que podamos iniciar la conversación aproximándonos un poquito al interés personal o de ambos, digamos, con esta Orcopata, que es un movimiento artístico muy importante, cultural muy importante, pero también una revista, ¿no? Que se publicó y que daba cuenta de todo lo que en ese tiempo establecía además diálogo con el arte en general, con el arte europeo, en fin, esta gestación de el arte en el sur del país. No sé quién, Janet, de pronto, o alguien quiere, o Janet, de repente tú comienzas un poquito Bueno, tu vínculo, por favor. bueno, para comenzar ahí yo estudié literatura y bueno, como proyecto de investigación desde la universidad siempre me interesó en general este proyecto editorial que, como tú bien has dicho, ha sido uno de los más importantes fundacionales dentro de las vanguardias del Perú, ¿no? Y me interesaba mucho la figura de Gamaliel Churata, eh, bueno, por toda su escritura, es este libro magnífico que ha sido recuperado en los últimos años, El Pez de Oro. Y bueno, fue un proyecto que siempre me estuvo persiguiendo a lo largo de mi trayectoria y allá por el 2017, Casa de la Literatura también hace una exposición, pero esta vez sobre Amauta, las redes de Amauta, no sé si por ahí alguno la recuerda. Uh -huh. Fue una exposición muy bella donde se habló de las relaciones que había establecido Amauta con distintos proyectos editoriales en el Perú, ¿no? Y uno de ellos también fue el Boletín Titicaca. Entonces nos aproximamos allí en ese momento para, digamos, investigar en distintos archivos de Arequipa, Cusco y Puno. Y bueno, tenía como esa acción para empezar y este año Rodrigo, allá por mayo, me parece, me hace la invitación a acompañarlo en este proyecto para retomar, digamos, esa investigación y ese interés también por las vanguardias del sur, ¿no? Eso como digamos, un adelanto. No, como una parte Ahí no sé, introductoria Rodrigo. para preguntarle justamente a Rodrigo Uh-huh. su afinidad y su vínculo, que tú de alguna manera has referido, pero ya digamos en procurar no solo una investigación, que puede ser más extensa, sino ya una exposición, seguramente ha tenido un intercambio interesante, de lo cual quienes nos siguen se pueden nutrir también si nos cuentas un poquito, Rodrigo. Sí, bueno, a mí en particular las vanguardias siempre me han interesado como movimiento intelectual, creativo. Y claro, si uno piensa en el Perú, tienes
estos como dos ejes fundamentales en 1920 al menos, que es Amauta por un lado como un eje absolutamente articulador de lo que son las vanguardias en ese contexto, y por otro lado, yo creo que es fundamental todo lo que ocurre alrededor del boletín Titicaca, ¿no? Del grupo Orcopata. Creo que Amauta ha sido bastante más revisado desde la academia, por ejemplo, ¿no? O desde el saber letrado. Y Orcopata también ha sido revisado desde esos frentes, pero creo que menos que Amauta y con más dificultad al momento de acercarse a ello, ¿no? Porque tienes además como telón de fondo, aun cuando no surge en esa época, pero digamos la obra más eh, importante y más abarcante y que también excede cualquier tentativa de acercarse a ella o de pretender agotarla es El pez de oro de Amalia Churata, ¿no? Ujú. Que es una de estas obras que podrían ser pensadas como escritas para la posteridad, como una obra que nace en sí misma póstuma, ¿no? En el sentido de que Mm. todavía nos faltan las palabras para poder acercarnos a ella. Entonces yo me acerco también a las vanguardias del sur y en particular, por ejemplo, la figura de Churata con mucha curiosidad, con mucho sentir que están envueltas en una obra también de misterio que a mí me seduce. Eh, y que bueno, he ido aprendiendo también más de ellas a partir del diálogo con Janet, a partir además de algunas investigaciones, digamos, yo ya me había aproximado a ellas como lector, pero como investigador, digamos, eh, ha coincidido un poco un proceso en el cual yo acababa de publicar un libro sobre César Moro y como en los últimos capítulos cruzo con un tema que incumbe a la vanguardia puneña en particular, una figura más específica aún que es la de Alberto Mostajo, que estaba muy ligado a la vanguardia puneña, y allí es donde ocurren esas sincronías, ¿no? Porque aparece el proyecto de Casa de la Literatura y convoco a Janet, que también conocía la figura de Alberto Mostajo, y ahí como confluimos un poco. Janet, ya y de cara a la exposición más concretamente, ¿no es cierto? En el amplio bagaje que ya tú traías contigo y la investigación te ha procurado cuando te has introducido seguramente en muchas de las manifestaciones que expresó este movimiento, ¿qué cosa es lo que te ha, o le dirías a quienes nos siguen, son las características de esta vanguardia o de este, digamos, movimiento vanguardista que si bien es cierto, se plantea en términos generales, puede haber sido puneño, cusqueño, arequipeño, pero entraba muy en diálogo con los movimientos que había en el tiempo, con otras partes del país y fuera del país también. Es decir, no es que se procuró en soledad o con esta lógica solo demostrar lo suyo, sino de establecer un diálogo. Precisamente esa sería, bueno, no sé si no hemos pensado así como características de esta vanguardia, pero creo que algo bien interesante que vamos a ver en la exposición y que fuimos como corroborando en la investigación a partir de ya investigaciones anteriores es esto que tú decías, ¿no? Que no es un proyecto individual que se construye de manera individual, sino que es colectivo, ¿no? Nace desde un colectivo en este caso, o desde distintos colectivos, porque van a encontrar ahora que visiten la exposición que, claro, así como está el grupo Orcopata en Puno, unos años después están los Richaris en Juliaca, en Cusco están el grupo Ande y el grupo Resurgimiento, en Arequipa están el grupo Los Zurdos, pero cada uno de estos grupos dialoga entre sí, pero además con sus coetáneos en otras regiones en el Perú, pero además hay una mirada continental. Esto se va a ver principalmente, lo vamos a ver con el boletín Titicaca, es clarísimo cómo ellos están conectándose desde el primer número con Argentina, México, ¿no? Con otros proyectos editoriales como Crisol, Repertorio Americano, acá en Perú con Lima, bueno, Amauta, pero también con Huaraz, que está otra revista bien interesante que es Atuspari. Entonces, creo que una
característica podría ser esa, ¿no? Es un proyecto que se piensa colectivamente, con ambición continental, que además está mirando mucho, que piensa o imagina lo andino como una raíz, ¿no? Como una semilla para, digamos, pensar, proponer un futuro distinto. De hecho, esa es una de las propuestas que estamos planteando en una de las secciones, ¿no? No recuerdo ahorita el título exacto. Intensas zonas de futuro. Intensas zonas del futuro, ¿no? Cómo es este grupo, a partir de estos proyectos editoriales, de su propia poesía, del arte, de la silografía principalmente, están imaginando, invitando a imaginar un futuro distinto que, digamos, se contrapone a la realidad o que responde a la realidad que ellos están viviendo, ¿no? Estamos también situando mucho, o nos ha interesado mucho en esta exposición, situar estos proyectos editoriales en su contexto, ¿no? Es un contexto bien complejo el que ellos enfrentan, que es, en principio se viven distintas rebeliones de distintas comunidades en estas regiones debido al gamonalismo, a la explotación, al racismo que están sufriendo, pero también a leyes impuestas desde el Estado como la conscripción vial, ¿no? Entonces, es un grupo que está muy conectado con la realidad social y que desde allí, desde sus proyectos editoriales, están respondiendo a ello, ¿no? Contribuyendo también en esa discusión. No, y es bien Creo que interesante esas dos podría... sí. Pero Ujú. justamente eso, Janet, lo que tú decías, ¿no? Porque a propósito de el involucramiento de ustedes, pero que va a pasar con quienes vamos a ir a la muestra de todas maneras, es aproximarnos a través de las expresiones artísticas de la época a lo que Uh-huh. la época mostraba en términos más generales, términos políticos, en términos sociales, cómo se expresaban la diferencia, las desigualdades, la relación con Lima, la relación con Pares. Y ahí, bien anotaba Rodrigo hace un rato, son dos núcleos que nos presenta la exposición. El primero ya lo mencionaste, Intensas Zonas de Futuro, y el otro es Escuela Ayllu. Este segundo ya más es de una lógica más educativa, experimental, desde una particularidad más abocada en esos términos. Pero cuéntanos un poquito, a ver, Rodrigo, en esta división, qué cosa es lo que se quiere mostrar, porque es un escenario muy cargado, ¿no es cierto?, lleno de cosas que no han sido, como tú bien decías, tan exploradas como otros. Sí, tal cual. Esta segunda sección que se llama Escuela IU intenta observar, discutir un conjunto de proyectos de educación experimental que se forjan en el sur peruano. Nosotros nos centramos principalmente entre los 20 y los 40, pero en realidad vienen de mucho antes. Uno podría observarlos desde inicio de siglo, por ejemplo. De hecho, establecemos una genealogía de maestros que dialogan entre sí con la figura de Telésforo Catacora, por ejemplo, Manuel Alca Camacho, José Antonio Encinas, que son los que forman la sensibilidad y el intelecto, el pensamiento de esta vanguardia. Principalmente pienso en Orcopata, pero podemos referir también a las otras que estaba mencionando Janet, ¿no? Pero en el caso de Orcopata es bien interesante porque como a veces también conversábamos al momento de plantear la curaduría, no solamente la investigación, sino la curaduría, eh, de cara al público se puede contar como una pequeña historia, una bonita historia, ¿no? Uh -huh. Pasa que los Orcopata se forman, casi todos ellos, ¿no? En una escuela que se llama la Escuela 881, la Escuela Experimental 881 que dirigió José Antonio Encinas, ¿no? Y todos son compañeros de aula y se forman en este concepto de escuela nueva que traía José Antonio Encinas, que ponía mucho énfasis en el aprender haciendo, por ejemplo. Se forman allí talleres de tipografía, de encuadernación, talleres de artesanía, carpintería, ¿no? Entonces, a la par que reflexionan sobre un conjunto de ideas que luego van a devenir en lo que Churata llamaba el pensamiento indoamericano, ¿no? A la par de eso, se forman, por ejemplo, en un contacto muy particular con el libro como objeto, como materialidad, por ejemplo, Uh ¿no? -huh. Aprenden muy rápido técnicas de tipografía, hay toda una escena de la tipografía y en general de la cultura impresa en Puno, en Arequipa, en Cusco, pero yo diría principalmente en Puno, que ha sido poco explorada
y que estos vanguardistas tienen un diálogo muy cercano con ellos, ¿no? Entonces, un poco esta segunda sección plantea este diálogo que hay entre maestros de educación experimental en conjunto con estos alumnos que luego forman una de las vanguardias más importantes del país y a nivel continental, que es Orcopata, ¿no? Y cómo se observa cómo muchos de ellos luego también se preocupan en plantear algunos proyectos de educación experimental, algunos de ellos recogidos en el Boletín Titicaca y en otras revistas como Yocayas, en otras revistas como la que mencionó Janet hace un momento, la revista Runa Sonco, que dirigía un grupo de brigadistas vanguardistas, pero eran científicos, algunos literatos también, que venían de Orcopata, que tenían esa revista Runa Sonco, ¿no? Y otros proyectos también, por ejemplo, asociados a pensar el lugar de la lengua en Sí. este contexto de La educación liberación. bilingüe, por ejemplo, estaba en el centro de su Por interés, ¿no es ejemplo, cierto? Que es fundamental, totalmente, pero no pensar la educación en términos solo formales del aula, sino tal de cual. hacer cosas en radio, digamos, utilizando otros medios que puedan ser más masivos en términos de su capacidad y su comprensión, ¿no? Eso es bien interesante también. Entonces, Yaret, si nos cuentas para que quienes nos sigan puedan tener elementos más bien de cómo van a abordar la exposición. Cuando uno vaya, ¿qué cosa es lo que va a encontrar? Porque además hay publicaciones, digamos, que no se han exhibido antes. Hay digamos, originales que nadie ha probablemente visto antes y eso va a ser una cosa extraordinaria también. Cuéntanos un poquito, cuando va, ya vamos combinando también, cuando se inaugura ya dentro de unos pocos días, va a haber sicuri, va a ser una cosa bien festiva. Cuéntenos, por favor, todo eso, ya invitando a la gente a que pueda participar. Ya, bueno, estos proyectos, como bien decía Rodrigo, que están pensando en la educación bueno, en los proyectos editoriales que dialogan con su propio tiempo también, van a verse reflejados en revistas y publicaciones, muchas de ellas hasta hoy desconocidas, ¿no? Hay una revista Ujú. súper interesante que hallamos que creo que todavía no ha sido ubicada por las investigaciones como Sillar, van a poder ver originales del boletín Titicaca, creo que eso es algo que muchos no Extraordinario. hemos podido hacer. Hay libros, los libros que suscitaron la publicación de esta revista, Boletín Titicaca, son Ande y Falo, por ejemplo, esos libros van a poder verlos. Ahí hemos hecho una interesante selección de poemas que van a poder ver a lo largo de la exposición en formato grande, en publicaciones pequeñas también. Hemos hecho facsimilares. Ahorita que Rodrigo mencionaba la revista Yocayas, hay un facsimilar de un número de esta revista que la gente va a poder tocar además. Eso es súper interesante de las propuestas de Casa de la Literatura, que a veces no solo ponemos los materiales en vitrina para que puedan ser observados, sino también para que puedan ser tocados. Y la exposición además ha invitado a una artista que es súper interesante, Nereida Paza, Ujú. y ella está, también van a poder ver dos piezas de ellas, una serie de dos carpetas que tiene unos grabados que están inspirados en los proyectos, en las silografías, que digamos son parte de estos proyectos editoriales y que la gente va a poder sentarse en esas carpetas y bajo la técnica del frottage crear, digamos, su propio grabado, entre comillas, y Qué llevárselo, bonito. ¿no? Entonces van a poder llevarse piezas de ese tipo. Y bueno, la inauguración es el 9 de octubre a las 7 de la noche, a las 7 de la noche, si no me equivoco, ahí Rodrigo me corriges, Sí, y van a poder visitar la exposición de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los días, ¿no? Y el Eso ingreso es y gratuito para ver toda esta maravilla, que es es producto de una investigación que eso. ustedes han hecho y ustedes van a presentar. Hay que decir eso también, que lo que apenas estamos ahora dando es un aperitivo para quienes nos siguen, para que los vayan a ir a escuchar ese día, que van a entrar más en detalles de todo lo que esto ha significado. Rodrigo, para terminar, ¿qué más quieres, podrías agregar a lo que nos han contado? Va a haber también presentaciones artísticas, por supuesto, sí. va a ser extraordinario. Sí, bueno, entre las tantas
cosas que van a poder observar, tocar y leer allí en sala, porque los manipulables también tienen esta particularidad de que uno puede detenerse un momento y meterse en cada uno de los poemas, los ensayos, las gráficas que aparecen allí. Bueno, una joyita que es ineludible mencionarla, 5 metros de poemas, ¿no? Okendo Amat va a tener un lugar también en la exposición, va a estar 5 metros de poemas original, que también es casi Qué inhallable extraordinario. aquí en Perú. Hay cosas que están viniendo desde otros países y que de hecho no hay ejemplares aquí en Perú. Por ejemplo, de la vanguardia latinoamericana, ¿no? Oliverio Girondo, por poner un ejemplo, ¿no? 20 poemas para hacer líos en un tranvía. Están viniendo desde Argentina, hay obras Qué que han venido desde extraordinario. Estados Unidos también, como Cosmos y de Alberto Mostajo y Falo de Emilio Armaz han venido gracias a bueno, la generosidad de un coleccionista amigo que vive allí en Estados Unidos. Y a propósito de la inauguración, nos va a acompañar el profesor Mauro Mamani, que es uno de los principales estudiosos de las Lo he visto. vanguardias del Sí. sur, ¿no? Ha hecho varias antologías y estudios sobre el tema. Nos va a acompañar con unas palabras, nos va a acompañar la misma artista Nereida Apaza, que viene directamente de Arequipa. Va a haber también un conjunto de sicuris. Y nada, estén atentos a las redes de Casa de Literatura porque es algo bien importante que nos interesa plantear en estas exposiciones, es lo que llamamos el programa público, ¿no? Porque en realidad este es como el germen que despierta un conjunto de reflexiones y que trata de ser lo más convocante posible, ¿no? Nosotros somos dos investigadores, bueno, Janet está hace bastante tiempo metida en el tema, a mí siempre me ha interesado, pero como investigador recién estoy entrando en este terreno amplísimo y complejísimo, pero obviamente queremos convocar a la cantidad de investigadores que han venido trabajando estos temas desde otros frentes, desde otras cercanías o distancias, pero que lo han hecho hace muchos años, ¿no? Entonces sí nos parece bien importante convocarlos y generar un diálogo lo más plural y abierto posible. Pues extraordinario, Rodrigo y Anel, les agradezco muchísimo por generosamente habernos contado y traernos esta exposición que recomiendo muchísimo a quienes nos siguen, porque claro, vamos a ver cosas que son bien difíciles, tremendo movimiento, tremenda logística, tremenda gestión que han hecho para conseguir todo esto que uno tiene que ir a ver de todas maneras, ¿no? El 9 de octubre entonces se inaugura, es a las 7 de la noche en la Casa de la Literatura y de ahí vamos a poderlo ir a ver. Pero ideal sería estar el día de inauguración y si no, ir una y otra vez seguramente para poder adentrarse de manera bastante comprometida con algo que habla y nos dice todavía desde el sur mucho, que hasta ahora a veces no recogemos debidamente, ¿no? Muchísimas gracias, Rodrigo y Anet, que les vaya de lo mejor, ha sido un gusto tenerlos en el programa y por supuesto iré a la exposición de todas maneras. Un fuerte abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Glaxer. Gracias. Muchas Que les vaya muy gracias. bien, muchísimas Bueno, gracias. Saludo a la Casa dale, de gracias. Literatura también por el gran trabajo que está haciendo y he conversado con Janet Sukasaka y Rodrigo Vera, curadores de la exposición. La exposición se llama Vanguardias del Sur, Idea, Arte y Polémica desde los Andes. Voy a ir a hemos llegado a la parte final del programa, espero que el programa haya sido de su interés, ojalá de su utilidad. Dios mediante nos encontramos mañana aquí en No hay Derecho. Tenga un magnífico día.